Gesed, Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Shabbat Shalom a todos aquellos que se conectan a este tiempo de instrucción. Hoy desde la comunidad de Sogamoso, Boyacá, damos gracias a nuestro Abba por permitirnos ser edificados a través de su bendita escritura y que el Padre prepare nuestra vida para estos tiempos de Moadín que se acercan, fiestas de otoño que se acercan para el pueblo de Israel. Entonces hoy vamos a hablar el tema lavando mis vestiduras. Estábamos hablando de que es una acción de cada uno de nosotros hacerlo, lavarlas, ¿no? Aquí no estaba demandando Yahweh, les voy a lavar sus vestiduras o los voy a limpiar de sus vestiduras, sino que ustedes tienen que hacer la acción de lavarlas. Entonces es una acción de cada uno para vivir una vida santa. Recordamos que hemos aprendido acerca del atributo de Yahweh de santidad y la santidad implantada en el hombre. Si no la recuerda, lo invito a que ahí en el canal de YouTube, ahí están las dos enseñanzas que habla con respecto de la santidad. ¿Por qué será que el Padre nos está hablando mayormente de esa santidad vivida en nosotros? Entonces, estas enseñanzas que vamos a tener de aquí en adelante van a ser para preparar mi alma para los tiempos santos de nuestro Eterno, que son las fiestas de otoño. Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Cómo debo presentarme? ¿Sí? Porque son tiempos de convocación que el mismo Eterno estableció. ¿Sí? O sea, no son establecidos por hombres, sino son establecidos por el mismo Eterno a través de su escritura. Puedo presentarme en el alma o como estoy actualmente, así. Como cuando le invitan a una boda y uno va y se presenta con el leggings, con la sudadera, ¿cierto? Que uno se prepara y se presenta lo mejor posible para esa convocación. Asimismo son con el Eterno. Otra pregunta, ¿qué quiere Yahweh de mí para estos tiempos? Usted ahí va a escribirla, porque eso son unas respuestas que usted mismo va a tener que responderlas. A medida que vamos estudiando, usted mismo se va a dar cuenta que estas preguntas tienen una respuesta. Y otra pregunta, ¿cómo voy yo a responder a lo que Él me va a pedir? ¿Quién? Yahweh. ¿Cómo yo le voy a responder a lo que Él me está pidiendo? ¿Listo? Para poder empezar a desarrollar de lavar mis vestiduras, vamos a ver una palabra, y este texto lo vemos en Éxodo 19 y lo vamos a leer. No vamos a desarrollar Éxodo 19, sino solamente vamos a desarrollar esa parte de las vestiduras. Dice, exactamente 2 meses o 3 meses, en otros textos dice 3 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, después de levantar campamento en Refidim. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Yahweh. Elohim lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel, o sea, a todos, ¿cierto? Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, subraye los sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitirle a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó al monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que Yahweh le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que Yahweh ha ordenado. Entonces Moisés llevó a Adonai la respuesta del pueblo. Luego Yahweh le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo a Yahweh lo que el pueblo había dicho.
Después el Adonai le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. ¿Cómo es? Prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Adonai descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces ahí nos dimos cuenta lo que el Padre estaba demandando porque él iba a hablar al pueblo. En cada tiempo que Dios establece en su escritura, como es el día de Shabbat, como son las fiestas santas del Eterno, ¿qué hace el Padre? Dabar, ¿sí? Entrega dabar, habla. Y por eso, antes, para que nosotros podamos tener nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos atentos a lo que Yahweh va a hablar y poder soportar el peso de la gloria de Yahweh cuando Él habla, tenemos que prepararnos, ¿sí? Porque no es que, sí, Padre, háblame que yo te escucho. Si nosotros nos damos cuenta en el contexto de Éxodo 19, incluso de Éxodo 20, el mismo pueblo le dijo a Moisés, dile a Yahweh que no nos hable más, ¿sí? Dile a Yahweh que no nos hable más porque no podemos soportar el estruendo tan grande cuando Yahweh habla. O sea que cuando Yahweh habla no es cualquier cosa. Y no todos pueden oírlo y no todos pueden soportar cuando Yahweh habla. Por eso hay que prepararnos. Si este mismo pueblo ni siquiera pudo soportar, y ahorita lo vamos a darnos cuenta, o cuando nosotros sigamos estudiando, ¿por qué no podían soportar ellos la voz de Yahweh? Porque eran truenos impresionantes. Usted ha escuchado aquí un trueno, ¿no? Y eso estremece. Imagínese truenos constantes, humeantes en el monte Sinaí. Pues el pueblo dijo, no, mejor que Yahweh te hable a ti y tú nos hablas a nosotros, porque no podemos soportar la voz de Yahweh. Entonces, por eso es importante que yo me prepare para cuando Yahweh habla. Ahora, cuando nosotros leemos ahí en otra versión dice purificar. Se van a purificar o se van a consagrar. Y en este caso vamos a aprender qué significa purificar. Es eliminar lo que es extraño a alguna cosa, devolviéndola a su estado original. Eso es lo que nosotros encontramos cuando buscamos esa palabra. Ahora, cuando yo la busco en el Strong hebreo, me habla de muchos verbos relacionados a esta que es purificar. Y es la palabra tajer, así como suena, tajer, que es la raíz principal de purificar. Y es ser brillante, ser puro, sano, claro, no adulterado. Mire lo que habla esto, no adulterado. Ahora, cuando yo miro algunos verbos relacionados a esta palabra purificar, me habla y me parece muy maravilloso porque me habla de por qué es necesario o por qué el pueblo debe purificarse. Y es la palabra letzaref, que es añadir, sumarse, conectar, unirse y alistar. Entonces, ¿para qué el Padre nos va a purificar? Para añadirnos. Acuérdese que lo que el Padre estaba diciendo acá, y si me obedecen, serán un reino de sacerdotes, serán mi especial tesoro, ¿cierto? Los iba a añadir a su familia sacerdotal. O los iba a unir al gobierno del reinado de Yahweh. Entonces, eso significa purificar. Ahora, también un verbo relacionado, si quiere yo se lo leo, se lo va apuntando, letzaref, que hablábamos, letzaret tesoraf. Letzaret tesoraf significa ser añadido, ser limpiado, refinado. También purificarse, desinfectarse.
Incluso hay un verbo que es lejatejite. Lejatejite es fumigar. ¿Cómo? De que desinfectarse. ¿Listo? Y ahora, esos son los verbos que hacen parte de purificar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer el Eterno cuando nosotros permitimos que esta acción, o lo que vamos a permitir que el Padre haga en medio de este tiempo? Y es limpiarnos, ¿cierto? Desinfectarnos, fumigarnos, para alistarnos, prepararnos, juntarnos y unirnos a esa familia sacerdotal que la que el Padre habla, ¿cierto? Siendo claros, o sea, que haya totalmente transparencia en nosotros y no seamos adulterados, o sea, no hayan mezclas, ¿sí? Algo adulterado es que no es algo puro. Entonces, ¿qué quiere Yahweh de nosotros? Que nosotros seamos totalmente puros, transparentes, limpios, que no haya mezcla, un poquito de acá, un poquito del mundo, un poquito de mi vieja naturaleza, un poquito de las acciones de mis padres, un poquito de acá y un poquito de Dios. No. O es el todo o no es nada. ¿Sí? Eso está demandando el Eterno. Entonces, ¿para qué? Para ser brillantes. Y ahorita nos vamos a dar de cuenta porque vamos a estudiar unas vestiduras. Y nos vamos a dar cuenta que hay una vestidura del sacerdote que es donde él tiene las 12 piedras, ¿sí? Que hace parte del efod. Entonces, o el pectoral. Y tiene 12 piedras, pero esas piedras no son cualquiera. Eso no es una piedra de río, una piedra fea, no. Son piedras brillantes. Y esta palabra purificar es ser brillante. O sea que Yahweh no cualquiera lo pone en el sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es nuestro Adón Yeshua. ¿Listo? Y vamos a desarrollarlo. Entonces, lavar mis vestiduras. ¿Cuáles son las vestiduras del ser humano? ¿Las externas o las internas? Las que quiere Dios. ¿Cuáles? ¿Las externas o las internas? Internas. Respondan, Talmidín, no les dé pena. Las internas, porque las externas nosotros podemos decir, hoy traje mi mejor ropa, limpia, lavada, purificada, ¿cierto? Pero por dentro, ¿será que Dios está mirando o a Él le interesa lo que usted tenga por fuera o lo que tenga por dentro? Aunque vestir decorosamente hace parte de la purificación. ¿Sí? Eso no lo vamos a tocar hoy, pero hago una aclaración, porque si no, entonces la gente va a decir, bueno, como a Dios no le importa como yo me vista, entonces yo me puedo vestir indecorosamente, porque a Yahweh no le interesa como yo me vista. Sí, a él le interesa físicamente como usted se vista, porque usted está demostrando hijo o hija de quién es, ¿cierto? Pero las internas son las principales, porque cuando se limpian las internas, externamente lo demostramos. ¿Sí? Eso hago una aclaración. Entonces, lávame, del hebreo kabaz. Ya hablamos de purificar, ahora de lavar. Lávame, del hebreo kabaz. Y denota lavado. Denota en sentido ritual. Y dice que kabaz, la raíz primaria es pisotear, que es donde deriva el término lavar. Lavado, que consistía en pisotear la ropa con los pies o golpeándola en un lugar sólido. Si usted se acuerda, anteriormente, muchos años atrás, no existía el lavadero. ¿Sí? Usted coge y, aunque el lavadero tiene algo específico, pero anteriormente las mujeres cogían las ropas y las lavaban en los ríos. ¿Sí? ¿Y qué hacían para despercudir las ropas? Cogían las ropas y las golpeaban en las rocas. Entonces cogían las ropas y ¡pah! Y las iban golpeando. Y esa era la manera de limpiar y lavar las ropas, aún en los tiempos que estamos aquí tratando. ¿Sí? Entonces por eso la palabra kabaz es pisotear y golpear las ropas en un lugar sólido. ¿A dónde quiere Yahweh golpear nuestra alma? ¿Cierto? ¿Qué es lo que el Padre quiere? ¿A dónde nos tenemos que coger y ¡pah! Golpear?
a la roca que es el Mesías. Entonces, esto con el fin de sacarle la suciedad más incrustada. Y es lo que hace el Padre con nosotros. Nos saca lo más profundo, ¿no? Pero es que yo ya estoy limpio. Pero aún Él entra a lo más profundo, que son las intenciones y las maquinaciones del ser humano, y saca y golpea. ¿Para que qué? Para que realmente podamos brillar. Entonces, mire que purificar y prepararnos para los tiempos de santos del Eterno no es cualquier cosa. No es coger y yo sé, yo ya sé qué significa esa fiesta, yo sé qué significa este tiempo y me presento como a mí se me dé la voluntad. Pero no hago una preparación, una examinación, ni una renuncia de mi propia vida. Ni permito que Yahweh golpee sobre la roca mi alma para quitar todo lo más incrustado y suciedad que hay en medio de mi vida. Entonces, David utilizaba esta expresión de lávame, golpéame a la roca. Salmo 51, 2 y el verso 7. Y dice la escritura: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Será que David sabía qué era lo que le estaba pidiendo a Yahweh? Sí. Él estaba aquí totalmente contrito y humillado, porque sabía que había pecado delante de Yahweh a través del adulterio que él hizo. Entonces dice: golpéame, quítame la suciedad más incrustada en mi alma, para yo quedar más limpio que la nieve. Pero decía que de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Dice la escritura en Marcos, para que usted lo apunte, Marcos 7, 20, 23. De lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Allá vamos dando respuesta a las preguntas que nos hicimos, ¿cierto? Eso lo habla Marcos 7, 20, 23, para que no digan, eso lo inventaron. No, eso está en la escritura. Entonces, ¿quién conoce las intenciones del hombre, del ser humano? El Eterno. ¿Sí? Entonces decía, lo que contamina al hombre no es lo de afuera. Porque a veces decimos, ese hombre o esa mujer cayó en adulterio porque fue tentada por la persona que lo hizo caer, por la mujer o por el hombre. Pero no se da cuenta que dentro de esa persona ya había adulterio. Lo que pasa es que ya hizo la acción con esa persona físicamente. Pero anteriormente, antes de caer en una acción de pecado, siempre hay un pecado desde lo más profundo del alma. Y acá, por ejemplo, dijimos, ¿los malos pensamientos de dónde salen? ¿De la persona que está a mi lado? No, de mi propia vida. Los adulterios y las fornicaciones salen de lo interno que hay en mi vida, de la deslealtad que hay en mi alma. Los homicidios, ¿será que el homicida no primero premedita para poder hacerlo? Claro, por eso él, los pensamientos. Los hurtos, el ladrón, ¿qué hace? Él va, mira, vigila y piensa cómo ejecutar la acción. Entonces, ¿de dónde salen? ¿De lo externo o de lo interno salen las maldades del ser humano? El engaño, la avaricia, la envidia, la maledicencia, la soberbia del ser humano. ¿De dónde sale? No es que yo soy soberbia por culpa de mi mamá. No, usted es soberbio porque eso es lo profundo que hay en su alma. Entonces, si ve todo lo que yo tengo que purificarme, que lo que tengo que examinar en mi vida para poder presentarme delante del Eterno, no son solo vestiduras físicas. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces, ya hablamos acerca de lavarnos,
¿cierto? ¿Qué es lo que quiere hacer el Padre? Golpearnos en la roca, a lo más profundo. ¿Y dónde podemos ver el Mesías? A través de la Escritura. Entonces, la misma Escritura me va a mostrar a mí mi condición y va a golpear mi alma. Y eso yo lo que le pido a mi Padre. Cada vez que yo lea tu Escritura o escuche tu Escritura, golpea mi alma. Golpéala, porque si no hay golpe en mi alma, mi corazón se endurece. Y creo que estoy bien. Entonces, vamos a hablar acerca, ya hablamos de purificar y hablamos de lavar, que es la acción que quiere hacer Yahweh y la acción que nosotros también tenemos que hacer. Porque Dios muestra la condición, pero Él nos está diciendo, lávenlas ustedes, laven sus vestiduras, ¿sí? Ay, Padre, límpiame y lávame. Claro, a través del Mesías se lo hace. Pero está diciendo, ustedes renuncien ¿a qué? A todo el pecado que hay dentro de ustedes. Al engaño, al adulterio, a la maledicencia, a la insensatez, a la soberbia, a ser necio, terco, rebelde, a la envidia, a los hurtos, a las fornicaciones. Y esto no solamente en el área sexual. Aún fornicación, aún adulterio hace parte de una palabra que es ocultismo, brujería. Pero eso también habla de idolatría. Entonces, el adulterio es idolatría. Vamos a preguntarnos, ¿qué ídolos hay en nosotros que impiden que mis vestiduras estén limpias? La vestimenta ha desempeñado un papel importante en la historia de las relaciones de Dios con la humanidad y se presenta claramente desde Génesis 3:7 hasta Apocalipsis 22:14. El vestuario externo a veces simboliza realidades internas y en la Escritura el vestuario tiene generalmente un significado espiritual. La primera mención que se hace del vestido es en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Vamos a ir a Génesis 3. 6:7. Dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera, vestuario, para cubrirse. Ahí vemos la primera vestimenta, ¿cierto? Y cuando estemos estudiando Génesis 3 nos vamos a dar cuenta de la profundidad que tiene esto. Y dice que ellos estaban desnudos, ellos estaban conscientes, o bueno, la desnudez hace parte de la transparencia y de toda la santidad con la que ellos fueron creados. Pero cuando ellos pecaron, vino algo en su vida, algo en su mente y en su alma, y es vergüenza. ¿Qué hace el que ha pecado? ¿O qué hace el que ha hecho algo? Se cubre, ¿cierto? Se tapa, agacha la mirada, cierra los ojos, no sostiene la cara, ¿cierto? Ha hecho algo. Y hay vergüenza. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se cubrieron. La vergüenza que les produjo los llevó a confeccionar la primera ropa. Cosieron hojas de higuera para intentar cubrir sus cuerpos. Así que desde el principio la ropa ha simbolizado la necesidad de cubrir nuestro pecado y nuestra vergüenza. Dios, en su misericordia, mató un animal e hizo ropa para Adán y Eva con la piel del animal, y eso está en Génesis 3:21. Este acto de Yahweh sirve como imagen de nuestra incapacidad de expiar eficazmente nuestro propio pecado. El hecho de que un animal tuviera que morir, la sangre tuvo que ser derramada para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Y esto nos hace un acto profético, bueno, nos hace como una simbología de lo que tenía que hacer el Mesías, o de lo que iba a hacer el Mesías en nosotros. Iba a ser kafar en nosotros, cubrir, no solo cubrir, limpiar, iba a quitar, ¿sí? Entonces, en la historia de la humanidad estamos haciendo solamente la introducción. Los estilos y los colores de la ropa aún han sido indicadores de estatus, de riqueza, de posición y a un género de una persona. La escritura contiene muchos ejemplos de prendas utilizadas para comunicar diferentes cosas.
Los reyes llevaban túnicas reales para distinguirse de los demás. Eso lo podemos ver en Esther 6:8, en Segunda de Crónicas 18:9. El cilicio, un material tosco e incómodo de llevar, se usaban en tiempos de dolor y luto para simbolizar el dolor interno de alguien que sentía por la pérdida de un ser querido, y eso lo podemos ver en Joel 1:8. Aún para demostrar arrepentimiento también lo vemos en Jonás 3:5, o para lamentar una tragedia también en Joel 1:13. Las prostitutas tenían una determinada forma de vestir también, y se les podía reconocer por su ropa, y eso lo podemos ver en Génesis 38, 14, 15. Aún los cinturones de cuero eran una señal de pobreza también, o ascetismo. Y el ascetismo es una práctica de vida caracterizada por la renuncia voluntaria a placeres materiales y la búsqueda de un ideal espiritual o moral. ¿Quién utilizaba cinturones de cuero? Juan, el inmersor. Él utilizaba cinturones de cuero, que representaban eso, el ascetismo, que es una renuncia voluntaria de placer y materiales, sino una búsqueda directa de espiritualmente. Abstinencia de deseos, una disciplina rigurosa, y abstinencia de pasiones, con el objetivo de purificar el espíritu y alcanzar un estado superior de conciencia o virtud. Eso lo hacía Elías también en Segunda de Reyes 1:8 y Juan. Entonces, así en la escritura podemos ver diferentes cantidades o habla acerca de las vestiduras. En el libro de Apocalipsis, Yeshua describe el atuendo de aquellos que han sido hallados dignos de gobernar con él en su reino eterno. ¿Eso desde dónde le estaba hablando? Desde Éxodo 19, ¿cierto? Para que ellos hubieran alcanzado lo que habla Apocalipsis 3:18, de limpiar sus vestiduras. Por lo general en las visiones proféticas se ve a Yeshua aún también vestido de blanco, y con frecuencia se describe a los ángeles también vistiendo de túnicas blancas. Y eso lo vemos en Mateo 28:3 para que podamos darnos cuenta. Entonces, la ropa es una de las necesidades básicas de la vida. Yeshua enseñó a sus seguidores, a los que buscan primero su reino, a no preocuparse por tener que ponerse o que vestirse, ¿cierto? Eso también nos lo enseña la Escritura. Y las buenas obras que nacen de una vida comprometida con Yahweh son mucho más valiosas que los trajes, las marcas. Eso lo habla 1 Timoteo 2:9-10. Estoy dando un resumen o un bosquejo de lo que habla las vestiduras, pero nos vamos a enfocar en ciertas vestiduras en la palabra. Ahora sí, vamos a mirar el desarrollo de limpiar las vestiduras, lavando las vestiduras. Vamos a ir a Efesios 6:10-20. Efesios 6:10-20 dice: una palabra final. Sean fuertes en el Adonai y en su gran poder. Póngase toda armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias de Satanás. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Yahweh para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Yahweh. Póngase como calzado la paz que proviene de las buenas noticias a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, laven el escudo de la fe para tener las flechas encendidas contra Hasatán. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Rúa, la cual es la palabra de Adonai. Oren en el Espíritu todo el tiempo y en toda ocasión manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Cuando nosotros miramos en la religión, nos muestra de que nosotros somos guerreros, pero nos ponen como unos guerreros disfrazados de romanos, ¿cierto? Ponen escudo, ponen vestiduras que no son las que enseña la Escritura. Cuando nosotros hablamos o cuando el Padre
Pablo habla en Efesios de tener las vestiduras como armadura de Yahweh, es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y eso nos lleva a la caracterización o a las vestiduras que el mismo Elohim estableció para los sacerdotes en Levítico, ¿sí? Entonces, nada tiene que ver un soldado romano con la escritura del Eterno, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran las vestiduras que el Sheliach Shaul, o el apóstol Pablo, le estaba diciendo a este remanente que creía en Yeshua que tenían que mantener? ¿Qué es lo que hace resistir al enemigo? Porque dice, resistan al enemigo y él huirá de ustedes, ¿sí? Pero ¿cuáles son esas vestiduras? ¿Cuáles son las vestiduras que yo me tengo que poner? Y vamos a desarrollarlas. Entonces, la congregación está compuesta por gente santa. Es una congregación de sacerdotes, ¿cierto? Cuando nosotros venimos al camino del Eterno, para nosotros hacer parte de ese reino de sacerdotes, tenemos que estar ungidos, preparados y consagrados para hacer esa gestión de sacerdotes, ¿cierto? Eso lo vemos en 1 de Pedro 2:5. Para ser miembro de la familia de Yahweh hay primero que ser lavados en agua. ¿Cuál agua nos habla? ¿Cuál es el agua que purifica nuestra vida? ¿El agua calientica que sale en la ducha? No. La Torá. Es el agua, los ríos de agua viva que purifican nuestra alma, ¿sí? A través del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando los sacerdotes para entrar al miembro de la familia de Yahweh, primero tenían que hacer tevilá, ¿cierto? En el caso de nosotros, o cuando hablamos de tevilá, que lo enseñó el Moré, viene de una raíz principal que es tabá, ¿cierto? Que es hacer morir. Primero, cuando Dios va a empezar a purificar mi vida, ¿qué es lo primero que tiene que hacer mi alma? Morir. ¿A qué tengo que morir? Pues a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? No se podía ser sacerdote sin antes ser lavado en agua. Aarón, como sumo sacerdote, primero fue lavado y luego ungido con aceite. Y eso lo vemos en Éxodo 29:7. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, símbolo del Ruach HaKodesh también. Entonces, yo no puedo decir que yo tengo dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en mi vida, que el Espíritu Santo está en medio de mi vida, si yo nunca he pasado por la purificación y el ser lavado. Es una mentira que una persona no se haya lavado y purificado, no haya muerto, no haya renunciado, no esté viviendo una vida en santidad y decir que tiene el Espíritu de Dios. Ahora, estos tiempos, por eso digo que es una preparación, lo que el Padre va a hacer en medio de estos tiempos de fiestas es una mayor unción. Pero Él unge a todo el mundo. Acá hay una condición. ¿A quién unge? A los que lavaron sus vestiduras. A los que fueron pasados por la purificación, ese teba de hacer morir su propia alma, para poder ser ungidos. De lo contrario, no va a acontecer. ¿Y por qué uno puede decir, bueno, pues no acontece? Y si nosotros no tenemos el poder del Espíritu de Dios, no podemos sostenernos todo este caminar hasta que nuestros ojos se cierren. Lo único que va a mantener nuestra vida en la verdad del Mesías y que nada nos haga volver atrás es el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el que me recuerda todas las cosas. Él es el que me recuerda lo que no debo hacer. Me recuerda lo que dice la Escritura. Me recuerda cómo tengo que vivir. Es el Espíritu de Dios. Es tener una relación con el Espíritu Santo. Algo que el Padre nos estaba enseñando en medio de este tiempo es cómo nosotros aprendemos a conocer el Ruach. Y hoy lo primero que nos está diciendo es: pasen por el proceso de ser lavados.
Entonces, podemos decir que si no se reconoce a Yeshua, la fuente de vida, que es donde proviene el agua de vida, el agua que purifica, el Pesach, ¿cierto? No se puede recibir al Ruach HaKodesh. Yo no puedo hablar de un Mesías si primero no se me ha revelado, el madero en mi vida. Entonces, cuando el Mesías se revela a mi alma, inmediatamente me empieza a mostrar, empieza a limpiar mi alma a través de la escritura y empieza a acontecer algo en los cuales se empiezan a mostrar frutos dignos de arrepentimiento, cambios y estilo de vida, vivencia. Y es lo que nosotros hablaremos aún de transformar nuestros labios puros. Hoy no lo vamos a hablar, pero hace parte de la segunda parte de esta enseñanza, y es de transformar los labios puros. Entonces, Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Juan 7:38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Pero este contexto o este desarrollo, el que cree en mí, usted va y le pregunta afuera, ¿usted cree en Yeshua? ¿O cree en Jesús? Claro, yo creo. Pero también los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan. Es la diferencia. Entonces aquí, ¿qué está diciendo el Mesías? Aquel que vive una vida conforme como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Qué hace el agua? ¿Qué? ¿Dime? No, tranquila. ¿Qué hace el agua? Limpia. ¿Qué más hace el agua cuando tú tienes sed? Hidrata. Bueno, no son todo el agua, toca echarle alguito para que hidrate. Pero ¿qué más hace el agua? Quítala. La sed también. Pero el agua también trae vida, ¿cierto? Del agua proviene la vida. Si no hubiera agua, no hubiera vida en los ríos, en los mares, ¿sí? Ni siquiera estuviéramos vivos. Nosotros dependemos del agua, físicamente. Pero más dependemos del agua de vida, que proviene del Mesías y su escritura. Entonces, dentro de nosotros, cuando vivimos una vida, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva que va a ser vivificada a los que están a mi alrededor. Ese es el propósito. Yo no puedo darle vida a mis hijos cuando en mí hay sequedad. Yo no puedo darle vida a otros cuando en mí no corren ríos de agua viva. ¿Sí ves? Entonces, no solo Aarón, sino también los demás sacerdotes fueron lavados y luego ungidos. Eso lo vemos en Levítico 8:24. Con aceite y rociados con la sangre del sacrificio que estaba sobre el altar. 3 condiciones. Lavados, pasar por Tevilá, por Tebá, hacer morir, ser llenos del Ruach HaKodesh, pero va primero ser rociados con la sangre del sacrificio que estaba sobre el altar. Reconocer la sangre del Mesías, que el madero se nos revele, y ahí sí ser ungidos con aceite, con el poder del Ruach. El propósito de ser sacerdotes es reconciliar, ser mediadores y la santificación. Entonces, la reconciliación viene producto de la emuná en el sacrificio de Yeshua, del madero y su derramamiento de sangre, la cual nos justifica. La mediación también hace parte del propósito del sacerdocio. Porque a veces nosotros decimos, sí, Padre, nosotros queremos ser o somos reyes y sacerdotes, pero ni siquiera sabemos la función que cumple un sacerdote. ¿Sabemos qué es la función que cumple un rey? Ahorita lo vamos a ver también. ¿Sabemos qué cumple la función un sacerdote? Pues reconcilia y es un mediador. Entonces, una de las labores del sumo sacerdote era mediar por los pecados del pueblo ante el propiciatorio, según Hebreos 5. El sumo sacerdote era constituido a servir a favor de los hombres al presentar sacrificios y ofrendas por el pecado.
merece notarse el hecho de que la palabra hebrea para sacerdote es kohen, que anuncia la idea de mediación y significa uno que ocupa el lugar de otro y media a su favor. Ahora, uno de los propósitos del sacerdote es la santificación. ¿Cómo yo hago o qué debo hacer para que mi casa, mi familia, los que están a mi alrededor, mi ministerio, mi llamado, los que están, se mantengan en la santificación del Eterno? Ese es el propósito. El propósito de nosotros acá es que ustedes se mantengan en santidad. Ese es el propósito de nosotros. El propósito de nuestros pastores es que la Kehilá y nosotros nos mantengamos en santidad. A través de todo lo que el Padre nos enseña a través de cada siervo, ¿cierto? Entonces, el propósito de nosotros en nuestra casa es que mi casa se mantenga en santidad. Ese es el propósito suyo, o sea, esa es la meta suya. Porque el día que su meta cambie, el día de que usted permita el pecado en su vida, no ser estorbo en su casa, no ser estorbo en sus hijos, inmediatamente usted está incumpliendo con el sacerdocio que Dios le ha entregado. Entonces, la santificación hace parte del objetivo y del propósito mismo de la reconciliación y la mediación, y es buscar la santidad. Israel, como una nación escogida, debía ser un pueblo santo, y cada individuo incorporado a esta comunidad santa debía realizar en su vida privada, llevar la mitra, que es la lámina de oro del sumo sacerdote, que decía ¿qué? ¿Qué decía la mitra? Santidad a Yahweh. Y vamos a empezar a desarrollar cómo usted y yo nos tenemos que mantener vestidos. Y es a través de la vestimenta de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Hebreos 12:14 dice: las calificaciones morales, espirituales y hasta físicas que debían reunir los sacerdotes, la forma de ordenación y el atuendo o vestimenta que se les caracterizaba, particularmente al sumo sacerdote, fueron establecidas por Dios mismo, con el propósito de proyectar de una forma sin equivocación el ideal de que sin santidad nadie verá a Yahweh. Una condición. Para yo ir a presentarme delante de nuestro Yud-Hei Vay-Hei, que es santo, 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 yo debo presentarme también santo, ¿sí? No 3 veces santo, santo. Porque hay una condición para yo estar delante del Eterno, y es que sin santidad nadie podrá ver a Yahweh. O nadie podrá tomar de los atributos de Yahweh, ni ver los atributos de Yahweh en nuestra vida. ¿Usted cree que una persona que no se ha santificado, que no se limpia, que no se purifica, Yahweh habita en medio de esa casa? No, jamás. Y casa no solamente estamos hablando del hogar donde nosotros vivimos, que conformamos nuestro núcleo familiar, sino casa es nuestra propia vida, nuestro santuario, ¿sí? Nuestro templo, hace parte de una bet, que es nuestra casa. Entonces, sin la santidad en mi propia vida, en mi propia casa, no podré conocer quién es Yahweh. Yo puedo estar hablando de un Dios, pero nunca haberlo conocido. ¿Qué pasaría cuando nosotros llegáramos al frente de la presencia del Eterno y nosotros hubiéramos dicho, claro, yo conocí a Dios? Dios era esto, Dios es amor, Dios es bueno, Dios provee, Dios es lo otro, Dios es esto. Pero nunca lo conociste. Terrible, ¿cierto? Yo creo que eso sería una de las mayores frustraciones de decir, viví toda una vida creyendo que conocía a Dios. Pero ¿sabe por qué nunca lo conoció? Porque nunca hubo santidad. Ahora, es muy significativo que al entrar al atrio o al patio interior del tabernáculo, que más adelante acá vamos a enseñarles físicamente cómo era el altar, cómo era el Mishkan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, para poder entender cada uno de sus lugares, lo que simboliza.
y todo simboliza el Mesías. Entonces, pero dice que al entrar al atrio o al patio interior del tabernáculo del Mishkan, el primer objeto con que se tenían contacto era el altar de sacrificio, que era el holocausto. Siempre recuerdo esta palabra porque para mí marcó algo muy especial y lo pude entender ese día. Holocausto es una ofrenda voluntaria. Y nosotros somos ofrendas voluntarias si lo determinamos, si queremos ser una ofrenda voluntaria. Cuando nosotros miramos, porque estamos diciendo, nos estamos preparando para los tiempos santos, cuando leo Levítico 23, la ordenanza de cómo guardar las fiestas, me habla de que en cada fiesta veo en Yom Teruah, en Yom Kippur y en Sukkot veo siempre ofrendas. En todas tres hay ofrendas, ofrendas, ofrendas. Y traerás ofrenda quemada, y traerás 7 ofrendas en Sukkot, son 7 ofrendas. Entonces, si vamos a guardarlo como dice la escritura, ¿qué ofrendas son las que yo voy a llevar? La primera ofrenda que demanda Yahweh es la ofrenda de holocausto. Nosotros a totalidad. Y es lo primero, con lo cual yo tengo que ir a presentarme delante del Eterno. Entonces, allí en el altar del sacrificio era derramada la sangre del animal que se santificaba. Luego, caminando en dirección al tabernáculo, estaba la fuente para colectar agua. Allí los sacerdotes y el sumo sacerdote se lavaba todas las impurezas. Todo esto lo encontramos en el patio del tabernáculo, que está antes de poder entrar al tabernáculo de reunión. Entonces, recapitulemos lo que estamos enseñando el día de hoy. Antes de yo presentarme a la presencia del Eterno en los tiempos santos, lo primero que tiene que haber es sacrificio, que es ofrenda, y lavarme en la fuente. Es lo primero que yo tengo que tener. Porque yo no puedo decir, como desafortunadamente las raíces hebreas se han encargado de que la gente no se prepare y se presente indignamente delante del Eterno, solamente usted tenga conocimiento de lo que significa la fiesta y no importa cómo usted se presente. No importa que su vida esté totalmente impura. No importa que usted tenga en su mente adulterio, fornicación, avaricia, codicia, envidia. No importa que tenga eso. Con tal de que usted se ponga un talif, usted se ponga una kipá, usted se ponga un manto, no se lave la cara, y entonces eso es suficiente. Y levante las manos y dance y coma. Porque eso es lo que ha hecho la religión. Desafortunadamente, aún las raíces hebreas han hecho eso. De que el pueblo no se prepare de antemano para eso. Se prepara en qué voy a comer, qué voy a vestir, pero no prepara su alma. ¿Y sabe qué hace o qué pasa? Cuando yo no preparo mi alma, entro en juicio. Entro en juicio. Porque es que yo no me estoy presentando delante de cualquiera, sino delante de Yahweh. Entonces, por eso si los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo de reunión, lo primero que tenían que hacer era ofrecerse a ellos mismos como ofrenda voluntaria y ofrenda de holocausto, que es la que consume totalmente todo, lavarse y purificarse para ahí sí poder decir, aquí estoy, Padre. Hoy llegué a tu tiempo santo. Hoy llegué a la fiesta de Shavuot, de Yom Teruah. Hoy llegué a Kippur. Hoy llegué a Sukkot. Antes, con una preparación de antemano. Ah, pero es que yo ya lo hice el año pasado. Esto es perpetuo. Esto es perpetuo. Vivir una vida en santidad no es solamente cuando vienen las fiestas, sino es constante, día a día. Entonces, Éxodo 28:2 dice, la ropa de los sacerdotes, la cual Moisés recibió la orden de hacer, eran vestiduras sagradas,
vestimentas, mire, póngale cuidado, vestimentas para honra y hermosura. ¿Cuáles son las vestimentas que Dios quiere? Las que honren a Yahweh y las que delante de Yahweh me vea yo hermoso. ¿Sí? Y hablábamos de algo muy hermoso y de la santidad, y la santidad es embellecimiento. Hermosura. Pero ¿quién lo puede ver? Solo Yahweh. Y también los siervos y todos los que hacemos parte de una congregación que vivimos en una vida en obediencia y santidad. Podemos ver la hermosura de una persona cuando se está guardando en santidad o cuando vive en santidad. Y eso lo ve también nuestro Abba. Entonces, en la escritura hay dos parábolas que mencionan con respecto de vestiduras. La parábola de las bodas está en Mateo 22, 1-14. Y en el verso 11-14 dice claramente la enseñanza de que debemos estar vestidos propiamente de acuerdo a la mente de Yahweh. Vamos a ir allá. Mateo 22, del 11 al 14. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, dice acá, o los escogidos. Esto era una parábola que estaba hablando el Mesías a sus discípulos, ¿cierto? Que me enseña que cuando venga el tiempo de Yahweh, cuando entremos a las bodas del Cordero, si es que nos mantenemos en una vida, no cualquiera entra. Y el que quiera entrar saltadamente como el ladrón, ¿sí? Que se pasa por alto lo que dice la Escritura, esos son los ladrones, que dice la Escritura cómo debo mantenerme, cómo debo hacer, pero se pasa por alto y vive una vida totalmente incorrecta y quiere entrar a las bodas del Cordero, dice, tú no eres apto, porque tus vestiduras no están correctas para las bodas. ¿Por qué? ¿Qué había internamente? ¿Cómo estaba su vestidura? ¿Qué es lo que vestía por dentro? Por eso mencionamos al principio en la introducción, y mencionábamos algo, que aún también para identificar quiénes son cada uno, los puede uno identificar por las vestimentas. Si sabían cómo se vestían las prostitutas, entonces ¿será que a Yahweh se le pasa por alto cómo están las vestiduras del pueblo? No. Por eso nos redarguye y nos hace examinar. Lucas 15, 11, 33. Vamos a ir allá, que nos habla también de una vestidura. Lucas 15. Y vamos a leer el verso 21 y 22. Dice, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Y aquí estamos hablando de la parábola ¿de quién? Del hijo pródigo, ¿cierto? Que es ese Efraín. Entonces, cuando el padre vio el arrepentimiento del hijo, lo perdona y lo restaura. Prueba de esto. Entonces, ¿qué hizo con el hijo pródigo? Él hizo una acción de arrepentimiento. Acuérdese de lo que hablamos en Teshuvah, ¿cierto? Si no se acuerda, tranquilo que en YouTube también está la enseñanza. Y restaurarlo, que hizo el Mesías. Prueba de esto es que manda sacar el mejor vestido y hace que lo vistan. La esperanza es que no se puede ser un hijo de Yahweh sin estar revestido de las vestiduras santas
y en este caso vestido de una nueva creación según Yahweh, ¿sí? Según lo que dice la escritura. Vamos a ir desarrollando una de las vestiduras que nos habla la palabra, que es las vestiduras del sumo sacerdote. Y vamos a hablar en Éxodo 28, 42, 43. Me habla de que estas vestiduras el Padre las estableció tal cual. O sea, es que esto no es que, es que el sumo sacerdote se le dio por ponerse eso el día de hoy. No. Tal cual, como decía el mandato, tal cual tenían que hacerlo. O sea, yo no me podía vestir como ahorita, como cualquiera, ¿sí? Sino que ellos tenían un orden. La ropa interior, los calzoncillos tenían que ser así, así, así. De este y este y este material. Aún el material. Todo eso tiene una simbología y todo representa la santidad de Yahweh. Los colores también representan cómo debía mantenerse el sumo sacerdote. Cuando nos muestra ahí las prendas de este sacerdote, no es solamente para decir, menos mal que ya no nos vestimos de esa manera. No, todavía tenemos que seguirnos vistiendo de esa manera. No en lo físico ni en lo literal, pero sí las vestiduras que tenemos que nosotros mantener, que son las mismas vestiduras que me habla Efesios 6. ¿Sí? Las vestiduras del sumo sacerdote y las vestiduras de Efesios 6 son las mismas, no cambian, sino que la religión se ha encargado de cambiarla y tergiversarla. ¿Qué es lo que hace que yo resista al enemigo y él huya de mi vida? La santidad. Es lo que hace. Entonces, vamos a darnos cuenta. En Éxodo 28, 42, 43, habla de los calzoncillos de lino. Para que usted tenga una profundidad, yo le invito a los que nos están escuchando y ustedes acá también, que vayan a un estudio muy bonito que habla acerca de los calzoncillos de Jeremías, que está en Jeremías 13, que también está muy bien desarrollado y nos enseña mucho más allá, que no voy a profundizar hoy. ¿Listo? Entonces, esta era la primera prenda que se ponía el sacerdote cuando iba a ministrar la presencia. Bueno, pero es que solamente así se tiene que vestir los que están adelante enseñando la palabra. Así se tiene que vestir todos los que hacemos parte de la casa de Yahweh. Tanto los danzores, como los adoradores, como los servidores, como los que están con los niños, como los que todos, absolutamente todos debemos vestirnos como dice la escritura. Entonces, el sacerdote cuando iba a ministrar o iba a servir, era para cubrir su desnudez, que era el calzoncillo de lino. Este artículo tan íntimo nos muestra la necesidad de pureza y decencia en cada fase de la adoración a Yahweh. Y dice en 1 Corintios 12:23, uso exclusivo para Yahweh. Cada una de esas vestiduras, cuando el sumo sacerdote o los sacerdotes se la ponían, decían, somos uso exclusivo para Yahweh. Para otra cosa no. Ellos no podían decir, en la comunidad me he visto de santidad, o en la comunidad o cuando me toca servir me he visto de una manera, y afuera me he visto de otra manera. Quiere decir, en la casa de Yahweh soy uno, y en la casa mía soy otro. O donde no me están viendo soy otro. No, yo soy una sola pieza. Y ahorita vamos a darnos cuenta que aún las túnicas no tenían, eran una sola pieza, no tenían costuras. Y eso nos va a representar también algo. Entonces, el Eterno sabe y conoce aún lo que hay en lo íntimo de nosotros. Cubría desde su vientre, los calzoncillos cubrían desde su vientre hasta los muslos. ¿Usted sabe qué son los lomos? En el contexto hebreo. Los lomos no son la espalda. Los lomos es donde cargan la simiente los hombres, o sea, los testículos. Esos son los lomos. Por eso dice, de los lomos salió la descendencia. ¿De acá? No, de los lomos. Y eso lo habla, y eso es hebreo. Entonces, ceñirse los lomos. Usted no se ceñía los lomos acá.
él se ceñía los lomos acá, para la guerra. Entonces, ¿por qué Yahweh demandaba de que los sacerdotes se cubrieran lo más íntimo? ¿Qué estaba primero santificando? Lo más profundo, porque decía que los calzoncillos iban desde el vientre hasta los muslos. Y cuando nosotros miramos el vientre, lo más profundo que hay de nosotros se llama los riñones. Y en los riñones es lo que están las intenciones y las maquinaciones del ser humano. Por eso cubría desde acá hasta la parte de los muslos, aún su área sexual. Entonces, recapitulemos lo que estamos aprendiendo hoy. Las vestiduras. ¿Sí ve que a veces la gente coge y se presenta físicamente nada más? Pero internamente tienen unos pecados que los maquinan desde el riñón, que es lo más profundo que tiene el ser humano. Y aún en el área sexual. Entonces, ¿qué debe hacer el Padre en nosotros? Santificarnos aún nuestra área sexual. Lo más íntimo que podemos aprender son los riñones, que es donde se maquina todo. ¿Qué es lo más íntimo que tenemos nosotros? ¿Quién soy y cómo estoy yo delante de Yahweh? Es una pregunta. Porque es que aún si el Padre está pidiendo que nos santifiquemos desde lo más profundo, que era a través de los calzoncillos del sumo sacerdote, aún me está diciendo cuál es lo más íntimo que tú tienes. Y es lo que Dios nos va a evaluar. ¿Qué es lo más íntimo que nadie sabe, que solo tú sí sabes? Y no has querido hablarlo, no has querido confesarlo, o no has querido renunciarlo. Ahora, sabe también, y eso lo aprendí de la enseñanza que les estoy diciendo que la pueden ampliar. Los calzoncillos también era para cubrir las generaciones. Tremendo. Porque algo que aprendí yo ayer escuchando a una sierva, y es que muchas veces el legado no va avanzando, sino que se estanca en ciertas personas, en ciertos siervos, porque no aprendieron a cubrir sus generaciones. Entonces, no le enseñaron a sus generaciones a vivir una vida en santidad, porque usted puede decir, no, yo me estoy viviendo en santidad, pero no les están enseñando a sus generaciones, a nuestras generaciones, a cubrirse, a guardarse también en esa santidad. Por eso es que el legado se corta. Y por eso es que los hijos no cumplen la voluntad de Yahweh. Y eso lo vemos en los reyes. Muchos de los reyes, la mayoría de los reyes, Josías vemos, sus hijos no cumplieron el propósito. Samuel, el profeta Samuel, tampoco. El profeta Ezequías, tampoco. Dios le dijo, ordena tu casa, también. Y solamente dijo, hasta cuando tú mueras, va a estar Yahweh, ¿sí? Con ese pueblo. Después no. ¿Por qué? ¿Dónde estaban sus generaciones? ¿Cuál fue el trabajo que hizo? Si ve que eso también hacía parte. Y aún desafortunadamente, en el sacerdocio levítico vimos que fue un sacerdocio, ¿qué? Incompleto. Un sacerdocio pobre. Que lo cual tenía que venirlo a cumplir completamente y a ejercerlo completamente, ¿quién? Yeshua, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, eso empezamos a mirar la primera parte de lo que tenían que ponerse los sacerdotes, el calzoncillo. Aparte de que era de lino. Y algo que aprendí ahí es que el lino, cuando se fabricaba, es una pieza gruesa, pero que toca meterla, sumergirla en agua caliente para que suavice. Hay que lavarla primero para que suavice, porque es lo que va a cubrir los testículos y la parte íntima del sumo sacerdote. Imagínense con algo grueso, áspero, pues no hay comodidad, ¿no? En este caso tenía que ser lavado.
¿Para qué? Para que tuviera también. Y sobre todo el material hacía también que se mantuviera, pues digamos que limpia esta parte también. Vamos a mirar la túnica blanca. Éxodo 28, 39 y 40 lo podemos ver. Bordaba primorosamente de inmaculada blancura y de la más fina calidad, primera pieza del traje sacerdotal. Y se lo voy a mostrar a los amados que están acá. ¿Listo? Una sola pieza, una túnica blanca. ¿Listo? Vamos a ver qué representa. Simboliza la totalidad, la perfección, un designio divino que no puede ser dividido, una unión inseparable, un corazón sin divisiones, como lo es el matrimonio. Aún también la menorá era de una sola pieza. ¿Por qué Dios nos habla? Bueno, la túnica. ¿Qué simbolizaba? ¿Cuál es la vestidura que nosotros tenemos que tener? Una totalidad y una perfección. Una unidad, una unión inseparable. ¿Con quién? Ay, con mi esposito. No, está bien. ¿Pero con quién más? Una unión inseparable con el Mesías, con Yahweh a través de su Torah. Entonces, un corazón sin divisiones. Porque Dios nos está diciendo, vístanse con esa túnica. Porque su vida no puede ser como las olas del mar, que son inconstantes en todos sus caminos. Y su corazón no puede estar dividido. ¿Qué quiere decir? Un corazón dividido es que amo las riquezas, pero amo a Dios también. No, o amas las riquezas o amas a Dios. Pero no puedes tener dos señores. Eso me dice la Escritura. Entonces, muchas veces el corazón de nosotros está así, dividido, y no hay una sola pieza. Por eso se compara con el matrimonio. ¿El matrimonio qué es? Son dos unidos para siempre, no de vez en cuando. Sino ahorita sí y después no. No, el matrimonio no es así. Y eso nos lo enseña el Padre cuando nosotros pasamos por la tevilá. La tevilá es una unión marital con el Mesías, así por siempre y para siempre. Entonces, eso representaba la túnica, por eso no tenía costuras. Aún en Juan 19, 23 habla de la túnica de Yeshua, y era tremendo porque, leámoslo, Juan 19. Juan 19, del 23 al 24 dice: Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa del Mesías y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que se dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados, a ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi vestimenta y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Entonces, ¿qué representaba el Mesías? La totalidad, la perfección, a través de la túnica. Una unión inseparable con Yahweh. Entonces, la simbología de por qué era tejida en una sola pieza es su carácter. Alude a la unidad y a la totalidad del plan de salvación de Yahweh y la naturaleza del Mesías. Entonces, cuando nosotros decimos que laven las vestiduras o las vestiduras que Yahweh quiere que nosotros utilicemos, y es también la formación del carácter. Cuando yo permito la formación del carácter, no es de un día para otro. Dios le va a uno formando el carácter día a día, años tras años, ¿sí? Hasta irlo llevando a una totalidad y a una perfección. Porque todos nosotros llegamos con debilidad. Todos. No, pero yo no soy débil. Usted no tiene carácter porque es débil. Pero cuando permitimos que Dios
moldee nuestra vida, quite nuestras debilidades, forme nuestro carácter conforme al Mesías, vamos a tener algo especial. Y es que una totalidad y una unión inseparable. Eso es lo que hace también cuando Dios forma el carácter. Entonces, esta pieza sostenía las demás partes de la vestimenta. Era una sola pieza con mangas apretadas y descansaba sobre los hombros y caía hacia abajo hasta el suelo. Cubría todo el cuerpo hasta los pies. ¿Listo? Entonces, para ver el tejido había que acercarse bien al sumo sacerdote. Para contemplar la hermosura del Mesías tenemos que acercarnos a él. Para apropiarnos de los beneficios de su obra tenemos que acercarnos a él. ¿Pero qué es acercarse? ¿Se acuerda que nosotros dijimos cómo vamos a presentarnos delante de él? Pues yo cojo y me acerco, si yo quiero conocer a una persona, ¿cierto? Yo de lejos no puedo decir, ay, esa persona tiene sí, le gusta esto, le gusta lo otro. No, porque nunca me he acercado a conocerla. Pero el acercamiento, ¿qué es? Viene de una palabra que es la caja. ¿Y por qué yo la traigo a colisión? Porque hace parte de Yom Kippur, el acercarme. La caja. La caja es la raíz primaria que significa tomar, acercar, aceptar, admitir, alejarme. ¿Cómo así que acercarme significa alejarme? Claro, cuando yo me acerco al Mesías, me alejo del pecado. ¿Sí ves? Tiene coherencia lo que está diciendo acá. ¿Aceptar qué? Aceptar mi condición, admitir mi pecado, alejarme de él, ¿cierto? Para poderme atraer a la presencia de Yahweh. Eso significa también la caga. También es echar, esparcir, limpiar, quitar y sacar. Entonces, cuando yo me acerco, mire tan curioso porque uno dice, el acercarme es alejarme, pero alejarme de lo que me está impidiendo acercarme al principal, que es allá, ¿cierto? Pero para yo acercarme tengo primero que aceptar, reconocer, admitir, alejarme de todo lo que me aparta del Eterno, limpiarme y quitarme para yo poder recibir lo que me va a entregar el Mesías. Entonces, si ve que acercarse no es coger y correrse, sino que acercarse es todo lo que acabamos de mencionar. ¿Listo? ¿Están cansados? No, la palabra es hermosa. Dice, el cinto de la túnica. Se las voy a mostrar. El cinto de la túnica. ¿Listo? Vamos a ver lo que nos enseña. Este cinto también de lino ceñía la túnica al cuerpo del sacerdote. Los colores eran azul, carmesí y púrpura. Mire que los colores tienen una simbología muy especial en la escritura. Azul significa la gloria de Yahweh. El carmesí, la sangre del Mesías. Y el púrpura, el reinado del Rey de Reyes, del Mesías. Reinado del Rey de Reyes. Entonces, si ve que es que Dios no escogió los colores porque, ay, es que a mí me encanta el rojo. Y a mí me parece tan bonito como combina el rojo con el morado. No. Todo tenía una simbología. Y aún en nosotros también, las vestiduras que quiere Yahweh, todo tiene que ser de acuerdo a lo que también el Padre deseaba con el sacerdocio. Pero ahora lo que quiere hacer con nosotros como sacerdotes también, ¿sí? Ah, es que los sacerdotes son solo los hombres. Acá está hablando en general todo el pueblo de Israel como sacerdocio, lo que habla primera de Pedro también. Entonces, carmesí, reconocer la sangre del Mesías, reconocer al Mesías. Y púrpura hace parte de que cuando reconocemos al Mesías,
nos convertimos también o nos estamos convirtiendo en ser los reyes y sacerdotes y reinar, como dice la Escritura, juntamente con el Mesías cuando Él venga. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces como no tenemos esos pensamientos acá o no tenemos esos conceptos, nunca pensamos eso. Nunca pensamos que nosotros fuimos un especial tesoro escogido como reyes y sacerdotes. Nosotros nunca pensamos eso. Porque cuando no tenemos la mente como la que Yahweh necesita, pues se nos olvida el propósito que nosotros tenemos que hacer. El cinto le permitía al sacerdote tener libertad en sus movimientos. Después de que el cinto se ceñía a la túnica, el sacerdote estaba preparado para recibir el resto de la vestimenta y realizar sus funciones sacerdotales. En ese cinto está representada el gobierno y la autoridad divina del Mesías. Tremendo, porque habla de gobierno y autoridad. El gobierno y autoridad habla de sujeción a sus mandatos. Entonces, ¿cómo me tengo que vestir? Ser una sola pieza, ok. Ahora, sujeción que representa el cinto. Sujeción a los mandatos, cumplir su voluntad sin rebeldía, ejercer nuestro llamado como sacerdotes y reyes que gobiernen según la Torá. Porque si nosotros nos basamos según lo que gobiernan en estos tiempos, ahí nos quedamos. Nada, cero, nulo. Acá no hay un gobierno ni un sacerdote, correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos nosotros aprender a gobernar correctamente? Y es a través de la Torá. Cuando vivimos bajo el gobierno de Yahweh, no hacemos lo que nos parece o vivimos como pensamos. En un gobierno lo rige las leyes. En el caso del gobierno del Mesías, ¿cuáles son las leyes? Los mandamientos. Los mandamientos. La Torá, ¿cierto? Si nosotros vivimos en el gobierno del Mesías, pues ¿cómo tenemos que hacer? Como lo que me está diciendo acá, ¿cierto? Vivimos conforme, como dicen los mandamientos, no hacemos lo que nos parece, no vivimos como pensamos. Cuando se vive de acuerdo al gobierno de Yahweh, no se permite la deshonra de la Torá en la casa y no se resiste a la autoridad. Ahora, volvamos al punto. Cuando yo me presento delante de Yahweh, ¿cuánta gente cayó en juicio por haberse presentado como un rebelde, insujeto delante de Yahweh? ¿Qué pasó con esos rebeldes insujetos que algún día celebraron fiestas? Ahorita no están. Y de pronto nosotros, en el caso de ustedes, no los pueden conocer y decir, bueno, no conocí a esa persona que nunca estuvo. Pero que a nosotros nunca nos pase. Que el Padre nos guarde. Que cuando nos presentemos delante de Yahweh, no nos presentemos con rebeldía y resistiéndonos a la autoridad del Mesías y deshonrando la Torá en nuestra propia casa. Entonces, por eso muchas veces, desafortunadamente, vimos en el caminar con el Mesías muchas deserciones. De gente que dijo, ay, aleluya, hermanita, Shabbat Shalom, Hatsamea, Yom Kippur. ¿Y dónde están? Ah, es que cómo se presentaron, cuáles eran sus vestiduras. Pues sus vestiduras eran de rebeldía. Sus vestiduras eran resistentes a la autoridad del Mesías, aún con la autoridad de la tierra. Su vida deshonraba la Torá dentro de su casa. Entonces no estaban viviendo bajo un gobierno de Yahweh. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Las vestimentas de lo que quiere Yahweh, ¿cierto? De no resistirnos a su palabra, a su autoridad, obedecer a sus mandatos y no presentarnos incorrectamente. Sí, entonces guardémonos mucho eso, los que nos están escuchando. El manto azul del efod es un manto totalmente azul. ¿Listo? Una prenda formada por una sola pieza también, corta como especie de sobretodo que se ponía por encima de la túnica blanca y colgaba desde los hombros
está debajo del efod, se usaba para ejecutar este servicio. Ahorita ya se las muestro. La parte superior e inferior tenía un borde para evitar la rotura y el ensanchamiento por el uso. En la parte inferior tenía borlas en forma de granadas de color azul, y es lo que nos vamos a especificar. Azul, púrpura y carmesí. Y blanco de lino torcido. Eran como unas borlas, ¿sí? Como unas bolitas. También colgaban campanillas de oro intercaladas alternativamente con las granadas en igual número sin mencionar el totalidad de las mismas. ¿Qué simboliza este manto? Se asocia principalmente con la divinidad, la voluntad de Yahweh en el cielo, la santidad y la revelación divina. Representa la conexión entre el cielo y la tierra. Quiere decir que la voluntad de Yahweh la ejecuto en la tierra, en mi vida, y representa intimidad y conexión. Y eso lo podemos ver cuando Jacob veía la escalera, que conectaba el cielo con la tierra, y ángeles subían y ángeles bajaban. Y era de que lo que se estaba ejecutando, la orden que se estaba ejecutando en el reino de Yahweh, se estaba ejecutando en la tierra. Pero ¿quién la iba a ejecutar? Jacob. ¿Sí? Iba a ejecutar o iba a obedecer lo que Yahweh estaba estableciendo en el reino para ejecutarlo en la tierra. Ahora, si ustedes se han escuchado el Padre Nuestro, ¿no? ¿Quién se sabe el Padre Nuestro? Yo creo que desde chiquito nos le enseñaron, ¿cierto? Padre Nuestro, que está... Eso lo habla la Escritura, el Padre Nuestro. Pero eso tiene una simbología impresionante, una profundidad impresionante. Ahí dice, que se haga tu voluntad así como en el cielo, se haga en la tierra. Y la gente lo habla y no entiende nada. Aparte de la Virgen sí se la inventaron, ¿no? Sí, no, esas oraciones hacia la Virgen sí, eso es inventado, pero el Padre Nuestro sí está. Pero porque los discípulos le estaban diciendo al Mesías, bueno, ¿cómo debemos orar correctamente? Pero cuando nos detallamos en cada palabra que establece, no como para aprendernos, o sea, no como para recitarla todo el tiempo, sino entender cómo yo debo acercarme a Yahweh y de la manera con que yo tengo que orarle al Eterno. ¿Sí? Reconocer su autoridad. Padre nuestro que estás en los cielos, no soy yo. Entiendo que tú eres mi autoridad. ¿Sí? Entonces, ahí en una parte cuando dice que se haga tu voluntad así como en el cielo, se haga en la tierra, ¿tú la vas a ejecutar? Porque yo estoy diciendo, la voluntad tuya, que tú estás estableciendo en tu reino, yo la quiero tomar y la voy a obedecer aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo ahí, pero la gente no lo hace. La gente la parafrasea, la gente la habla, la gente la repite, pero no entiende porque no hace la voluntad del Eterno, primero porque no lo conoce. Entonces, esta prenda de vestir representaba la conexión, la intimidad de Yahweh, la intimidad, la relación y la intimidad de nosotros con el Eterno. Una intimidad. Algo que yo le enseñaba aquí a mi amado. Nosotros no solamente podemos acostumbrarnos a darnos un paso en el caminar con Dios, que es venir y congregarnos. Eso hace parte, eso es un paso grandísimo. Pero ahora Dios, ¿qué demanda? Una relación y una intimidad. Yo no puedo conocer a Dios solamente el día de Shabbat. Yo tengo que aprenderlo a conocer en mi vida diaria. Tengo que aprender a acercarme, que ya aprendimos cómo era acercarnos, ¿cierto? Acercarme a Él y empezar a crear una intimidad. Como la intimidad que se acerca el esposo con la esposa. Yo no sé y no conozco a mi esposo si yo no me acerco y yo no tengo intimidad con él. Y la intimidad con el esposo y la esposa no es solamente en el área sexual. La intimidad del hogar y la intimidad del esposo y la esposa van mucho más allá, que tiene que ver con un solo pensamiento, un solo sentir, conocerlo, conocerla, ¿sí? ¿Cómo yo sé quién es mi esposo? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? No, pues mal medio lo estoy conociendo de lejos. No, yo debo acercarme a él. Tenemos que tener esa relación, esa intimidad. Lo mismo pasa con el maestro, con el Mesías. Si yo no doy el paso de acercarme a él, de tener esa intimidad y esa conexión, ¿cómo voy a saber la voluntad de él? Yo conozco la voluntad de él cuando me acerco. De lo contrario, yo no voy a saber que lo que va a ir él
querer de mi vida. Por eso nos hacíamos una pregunta: ¿cómo yo voy a responder ante lo que Él me pida? Ahora, ¿qué me está pidiendo? Hay que acercarnos, ¿sí? Y eso hace parte de la vestimenta. Si ve que la vestimenta del sumo sacerdote no solamente era colocar 4 túnicas encima, el efod, ir y presentarse, no, tenía que ver con toda una vida de relación y de intimidad con Dios. El sacerdote no podía acercarse a Dios, no podía entrar a la presencia, al lugar santísimo, si antes no tiene una intimidad con Él. Entonces, si ve lo que nos enseña cuando nosotros nos acercamos a los tiempos santos del Eterno, ¿para qué yo voy a celebrar las fiestas? Para conocer su voluntad, para acercarme a Él y saber lo que pide de mí, para saber lo que Él anhela para mí en estos tiempos. ¿Usted sabe cómo están los tiempos? Los tiempos no son fáciles. Y ahora, ¿cómo yo me voy a sostener durante esos tiempos que no son fáciles? ¿Cómo yo voy a sostener una vida en santidad cuando yo vea toda la persecución? ¿Cómo yo voy a sostener una vida cuando invada toda la ciencia y la tecnología? Que ahorita la invade impresionante, pero más allá nosotros no sabemos qué va a pasar. Entonces, la relación y la intimidad. ¿Qué pide de nosotros? Mayor intimidad, mayor relación. Las granadas y las campanillas. Era toda la túnica hasta aquí, la otra era blanca hasta abajo. Esta era azul hasta más o menos hasta esta punta. Y colgaban unas borlas de los colores que les acabo de mencionar y unas campanillas. Que cuando entraba el sumo sacerdote, ¿sí?, tenían que sonar las campanillas. ¿Qué pasa, ustedes que han estudiado? ¿Qué pasa si no sonaban las campanillas? Era porque el sacerdote había muerto porque no estaba en santidad. Ajá. O sea que los que estaban afuera estaban diciendo, y bueno, y si no escuchaban, y se había muerto el sacerdote, ¿qué pasaba con el pueblo? Sin dirección. No había perdón y no había dirección en todo el año, porque el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año al lugar santísimo. Entonces, si el sacerdote no se había preparado durante ese año, porque él era intermediario entre Dios y el pueblo, y él tenía que recibir todas las ofrendas del pueblo, los sacrificios, entregárselos a Yahweh, para que hubiera remisión de pecado, ¿sí?, para que Yahweh perdonara el pecado del pueblo y hubiera dirección. Entonces, ¿qué estaba esperando el pueblo? Pues que saliera el sumo sacerdote para decir: ¿sí nos perdonó Yahweh? ¿No nos perdonó Yahweh? Sí, Yahweh nos perdonó, pero quiere que hagamos esto. ¡Ay, bendito el Adonai! ¿Sí? Pero si el sacerdote moría, pues primero no había ni dirección tampoco. No había remisión de pecados y el pueblo no estaba perdonado por Yahweh. Eso era anteriormente, ¿no? Y entonces, ¿cómo tocaba sacar el sumo sacerdote? Con una cuerda que se amarraba y lo jalaba, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Ahora, si yo lo pongo a este tiempo, ¿será que eso quedó abolido? Jamás. La Torá no fue abolida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo me acerco delante de la presencia de Yahweh, tengo que presentarme en una vida en santidad para saber cómo responderle a mi generación y al pueblo que está alrededor mío. O sea, esto es una dirección no solo para los nuevitos que hoy están aprendiendo, los amados que están aprendiendo ahorita, sino nosotros, cuánto mayor responsabilidad, y ahora nosotros, que nos está permitiendo el Padre llevar un pueblo, un nuevo matrimonio y una nueva simiente. Todo eso hace parte de que yo no piense egoístamente, sino estoy pensando en mis generaciones también. Entonces, volvemos al punto de que cada vez que hablo de algo, volvemos al punto principal. ¿Por qué entonces muchos caen en deshonra y en muerte espiritual, conociendo aparentemente de los tiempos santos de Dios, pero están muertos espiritualmente?
¿Cómo se han presentado delante del Eterno en los tiempos santos? Ah, pero es que ellos celebran año tras año. Celebran cada 8 días, pero son muertos. Están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Por presentarse indignamente delante de la presencia de Yahweh, por no vivir una vida en santidad, por no ser una sola pieza, no ser transparente, no ser íntegro. Su corazón está dividido. Quiero esto, pero un poquito de acá. ¿Sí? Lo que me decía, por vivir, aún por en el profundo del alma, ser rebelde y insujeto a las autoridades. Todo esto me lo enseña cada uno de las vestimentas del sumo sacerdote. Entonces, por eso podemos ver muchas personas conocen del Shabbat, conocen de las fiestas del Eterno, pero son muertos. Y esa es la razón de presentarse indignamente a los tiempos santos, por no tener temor. Eso es. Por no tener temor de Yahweh. Entonces volvemos. Las granadas y las campanillas. ¿Ya supimos para qué eran también? Los adornos en forma de granadas eran de los mismos colores del santuario, azul, púrpura y carmesí. Nos habla también del ministerio del reino, realeza y sacrificio. También estas borlas representaban la fertilidad, la abundancia, la belleza y la prosperidad tanto de la tierra como de la vida espiritual. Se asocian con los mandamientos divinos de acuerdo a la creencia que posee las 613 semillas que se utilizan en la vestimenta del sumo sacerdote como señal de la bondad y el fruto de seguir a Yahweh. Entonces, cuando yo me visto de la santidad de Yahweh, soy uno solo con el Eterno, no soy hipócrita y falso con Dios, vivo una vida de integridad como Él anhela y desea. Me acerco a Él reconociendo mi condición, inmediatamente va a haber algo en nosotros y va a haber fertilidad. Y fertilidad no solamente hablamos de traer hijos al mundo. Fertilidad hablamos de todas las áreas de mi vida. La fertilidad es dar frutos. La fertilidad hace parte de lo que yo voy a entregar en este tiempo. ¿Sí? ¿Quiero ser fértil o quiero ser infértil? ¿Qué quieren ustedes para este nuevo año, para este nuevo tiempo? ¿Ser fértiles? En el caso de los que ya cumplimos con la fructificación y la multiplicación, vamos a fructificar en otras cosas. Pero los que más adelante Dios les vaya a pedir generaciones, eso hace parte de la bondad de Dios, lo que hoy hablábamos y danzábamos, la fertilidad. Pero también ser fértil, dar frutos en mi llamado. Primero, en mi vida, mi relación con Dios. En mi matrimonio tiene que ser fértil. En mis hijos, en mi ministerio, en mi llamado. Quiere decir que donde Dios te establece, tienes que fructificar y multiplicar. En el caso de los amados, están aprendiendo a fructificarse. Ellos ya vinieron fructificados. Pero ahora Dios les está enseñando cuál es la fructificación que quiere de ellos, la fertilidad que quiere de ellos. Y es que den vida. El ser fértil es dar vida. Yo quiero ser fértil para darle vida a otros, como lo hablábamos con las aguas. Abundancia. Hablábamos de que la abundancia no solamente, o la prosperidad no es solamente financiera, aunque sí hace parte y sí es la añadidura por vivir una vida en obediencia, ¿sí? Pero la abundancia, la belleza, la santidad también trae belleza. ¿Listo? Entonces, del mismo modo que una pieza de esta gran fruta, esta fruta es las granadas, que es la granada, tiene 613 semillas por dentro. Y esas granadas se utilizan o las comen más que todo en Israel. ¿Sí? Y entonces,
Es una sola pieza, que es esta gran fruta, contiene gran cantidad de semillas en su interior. También Aarón, cuando se acercaba a la presencia de Dios, llevaba consigo simbólicamente a toda la nación de Israel. Tremendo. Porque el sumo sacerdote tenía las vestiduras, ¿no? Las borlas acá en la parte de abajo, eran varias borlitas. No solamente estaba representando eso, sino estaba representando tanto para él como para la nación de Israel. Esas borlas representan toda la nación del pueblo de Israel. Entonces él como sumo sacerdote se estaba presentando, estaba diciendo, aquí estoy yo en representación de todo el pueblo de Israel. Una responsabilidad. Entonces cuando Dios a nosotros nos entrega generaciones santas benditas, porque eso ustedes lo tienen que creer con el alma, de que sus hijos son una generación santa y bendita, pero que usted las carga encima suyo, literalmente, porque nuestros hijos parecen, toca cargarlos todo el tiempo, ¿no? Literalmente, mayor responsabilidad usted y yo tenemos que tener. Porque ¿cómo nos vamos a presentar? A veces la gente es tan egoísta que se presenta como se le da la voluntad delante de la presencia del Eterno sin entender quién está encima suyo. Y se lleva por delante sus hijos, se lleva por delante su esposa, su esposo, y se lleva por delante todo ministerio si tiene ministerio. Entonces, si ve que no es cualquier cosa presentarnos a las fiestas del Eterno, porque eso significaba que el sacerdote decía, yo llevo consigo toda la nación de Israel. ¿Lo hace el Mesías? ¿Tiene el Mesías estas vestiduras? Totalmente. Él carga encima al pueblo de Israel. Tanto aquí en el pecho, porque más adelante lo vamos a ver, yo creo que no alcanzamos hoy, pero sí, pero también en las borlas. Entonces todo lo que representaba el sumo sacerdote lo presentaba delante de Yahweh y presentaba a toda la nación. Entonces, nuestro sumo sacerdote celestial, a este carácter celestial se refieren los frutos y el testimonio del Ruach HaKodesh. Aquí en la figura las granadas y las campanillas, en el manto azul del sumo sacerdote es de Yeshua, de donde descienden los frutos. Fijados en el borde de su manto, sujetados a él, solo podemos permanecer. Iban sujetas a la túnica del Mesías o a la túnica del sumo sacerdote. Y es lo que representa. Si nosotros no estamos sujetos al Mesías, entonces tampoco vamos a poder permanecer. Ese permanecer habla también de ser testimonios vivos. Si yo estoy sujeto al Mesías, pues yo lo tengo que demostrar. Yo no puedo decir, yo creo en Yeshua, pero toda mi vida es una vergüenza aún delante de la gente. Ay, ¿usted representa al Mesías? ¿Y así se comporta el Mesías? ¿Así habla el Mesías? ¿Así responde el Mesías? Porque Dios no, la gente está viendo eso. Si nosotros decimos que vivimos sujetos al Mesías, nuestro testimonio. Ahora, vestiduras, testimonio. Ya sabemos cuáles son todas las vestiduras, ¿cierto? Hablamos también del testimonio. Y por último, vamos a hablar de el efod. Es una vestimenta sagrada por excelencia, consistía en una túnica corta como un delantal o chaleco sin mangas que llegaba hasta las caderas. Esta prenda solo la podía usar el sumo sacerdote, los demás sacerdotes no. Esta prenda formaba parte de la vestimenta que le permitía comunicarse con Yahweh directamente y consultar su voluntad. La raíz principal de efod viene de la palabra apat o afat, que significa amarrar, atar muy cerca, ceñir o revestir. Míralo acá. ¿Listo? Ese era el efod. Ahora, habló de una palabra muy hermosa, revestir. Usted sí sabe lo que el Padre nos habló a nosotros para este tiempo. Soportar, sostenernos, tener la fuerza, porque nos va a revestir. Qué hermoso. O sea, todo esto habla de todo lo que el Padre va a hacer en este tiempo con nosotros. Revestirnos es quitarnos nuestras viejas vestiduras y transformarnos en unas vestiduras celestiales. Y eso representa desde la cabeza, porque el sacerdote hasta tenía también
desde la cabeza hasta los pies. Y así va a ser con nosotros. Aunque parecían dos piernas, era una sola pieza unida de los hombros, donde iban los engastes para las dos piedras de onice. Acá iban dos piecitas de onice. En ella estaba mezclado el azul, el púrpura, el carmesí y la escarlata, era un rojo más fuerte. Y el lino torcido, pero más llamativo, era ver que el oro machacado y cortado en hebras finas, entrelazado con los demás materiales. Mire que ahora tenía otros materiales. La escarlata y el oro machacado con hebras finas. Primera de Pedro. Dice que el Padre pasa por el fuego. Cuando la madera pasa por el fuego, ¿qué pasa? ¿Se ha ido a un asado, Marcelo? No queda nada, se consume. No queda nada, no soporta. El chamizo, ¿cómo se llama esa otra? La paja. Cuando usted echa la paja al fuego, ¿qué pasa? ¡Fu! Se desintegra, ¿cierto? Coif. Y no queda nada, no aguanta. ¿Qué pieza queremos ser? ¿El oro o la plata? Que son los únicos que soportan altas temperaturas de fuego. Ahora, y dice en Primera de Pedro, nuestra fe será pasada por el fuego, pero cuando pase, aún su fe será más hermosa y más valiosa que las piedras preciosas. Su emuná, su fidelidad y su lealtad. ¿Qué Dios pasa por el fuego? Su fidelidad y su lealtad. Su fidelidad y su lealtad y su obediencia a Yahweh es como la paja, es como la madera, o va a ser como el fuego y la plata. Que el Padre nos ayude mucho, muchísimo, para que nuestra fidelidad y lealtad a Yahweh permanezca para siempre. Y eso hacía parte del oro machacado, cortado en finas y en finas hebras, no hierbas, hebras, delgaditos, y hacían parte del efod del sumo sacerdote. O sea, nuestra fe pasada por el fuego. Yo creo que nuestra fe ha sido pasada por el fuego, ¿cierto? A los amados que hemos caminado. Que el Padre nos sostenga. ¿Me puedes prender la lucita, por favor? ¿Listo? Entonces, el lino representa la pureza, la rectitud, la santidad y las buenas obras del pueblo de Yahweh. Apúntelo ahí, que lo va a hacer una evaluación ahorita. La pureza, la rectitud, la santidad y las buenas obras del pueblo de Israel. El oro representa realeza y santidad. Entonces, ¿cómo tenemos que vestirnos? De rectitud, ser rectos, o sea, hay una sola pieza, que en nosotros no haya engaño, mentira, falsedad. Santidad y las buenas obras no son las obras de caridad. Yo compro un mercado, se lo doy a la gente, hace parte, pero eso no son las buenas obras. Las buenas obras es la ejecución de los mandamientos en mi vida. Esas son las buenas obras. Que en mi vida diariamente se vea reflejado los mandamientos de Yahweh. ¿Sí que la gente confunde también eso? Es que ese hombre es tan buena gente. ¿Por qué? Porque él da mercados, él le da a la gente, él le da a los huérfanos, a los niños, ayuda a las viudas, ok, ¿y quién es él? No, pues es homosexual, pero no importa. Y no estoy hablando de que una persona en esa condición se arrepienta. Pero a veces se confunde y la gente cree que por hacer buenas acciones, aparentemente delante de los ojos, está siendo agradable delante de Dios. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Claro, el yo poner una vida, el yo vivir una vida conforme a los mandamientos de Yahweh, reflejarla en mi manera de vivir, hace parte del cuidado de los huérfanos, del cuidado de las viudas, del cuidado de las almas. Ahí se empieza a representar todo eso.
las obras también, las acciones, el amor, la misericordia, la compasión, hace parte de lo que internamente y de lo que yo vivo diariamente. Eso representa las buenas obras. Entonces, el efod representa símbolo de autoridad y servicio. La autoridad del sumo sacerdote y su conexión con Dios, enfatizado la santidad requerida en el servicio. ¿Cómo nos tenemos que vestir de servicio? Mire, si usted en el caminar con Dios no le sirve, tarde o temprano, usted se olvida del propósito por el cual fue rescatado y llamado. ¿Sabe por qué? Porque el servicio a uno lo sostiene. El servicio a usted le quita el egoísmo, el estar pensando en bobadas, porque usted tiene una mente ocupada. Dice el dicho en el mundo, mente desocupada, laboratorio del diablo. ¿No se sabían ese dicho? Se los cuento. La gente dice eso, mente desocupada, laboratorio del diablo. Literalmente es así. Una mente desocupada piensa en solo maldad, bobadas y pendejadas, es lo que sí eso. Pero más cuando mi mente está ocupada en la obra del Mesías, en las cosas que yo tengo que hacer, enfocada en la relación y la intimidad con Dios, en la escritura de mi Padre, ¿qué bobadas voy a pensar? ¿Le voy a dar cabida al diablo? De caer en depresión, de caer en amargura, de caer en baja autoestima, de caer... No. Porque es que yo estoy pensando en las cosas que tengo que hacer a mi Padre. Por eso es tan hermoso servir. Mire, algo que yo siempre, y siempre le repetiré, así suene como un disco rayado, pero lo que me ha sostenido hasta el día de hoy, 16 años caminando con el Padre, es el servicio. Y la gratitud, porque la gratitud hace parte del servicio. Usted no sirve porque me toca, porque eso no es agradable delante de Dios. Me tocó servir, me tocó limpiar las sillas, me tocó venir a lavar el baño de la comunidad. Me tocó dar en la iglesia, me tocó dar en las fiestas, me tocó. No, usted no le tocó, es un privilegio, es diferente, ¿sí ves? Pero cuando yo sirvo, yo digo, Padre, eres tan hermoso porque me estás dando el privilegio de ser un instrumento para tu casa. Así sea lavando las sillas, así sea barriendo y trapeando, así sea decorando la comunidad de tu casa, Padre. Es un privilegio servirte. Y siempre lo he visto de esa manera. Y a nosotros nunca, independiente de donde Dios nos lleve y a donde Dios nos permita estar, nunca se nos puede olvidar cómo yo empecé con Dios. O sea, el servicio siempre va a estar en todo momento. Es que de esta posición yo ya no como una escoba ni recojo las sillas. Jamás. A mí nunca se me puede olvidar de donde Dios me enseñó a servir. Y eso es hermoso. Y eso hace parte del efod, las vestiduras que quiere Yahweh. Entonces, en este año, en este nuevo tiempo que Dios va a establecer para el pueblo de Israel, porque acuérdense que nosotros vivimos por tiempos y temporadas que Dios establece, ¿qué quiere Dios? Servicio. Apúntelo ahí, ¿qué quiere Dios? Servicio de mí. Padre, pero es que me falta. Dios lo irá perfeccionando. Usted cuando entra al servicio no solamente entra, mejor dicho, cuando usted ya viva en la gloria y tenga acá una corona y tenga acá una cosita acá encima que diga Pepita en santidad. Claro, la santidad hace parte. Pero el perfeccionarme, Dios me perfecciona a través del servicio. Y por eso el servir es lo más maravilloso que yo puedo conocer de mi Padre, servirle a Él. Obvio, entendiendo, viviendo como acabamos de mencionar, con todo lo que acabamos de mencionar. Y lo vamos a dejar hasta ahí, quiere decir que sigue la segunda parte que está más buena. Entonces, ¿qué tiene que ver con el pectoral? Tiene que ver con la mitra que dice santidad Yahweh y hace parte de los pensamientos. Y para después pasar a por qué Dios me tiene que purificar mis labios. Por eso dio Yahweh las 10 dabar para purificar los labios del pueblo.
¿Por qué por los labios salen? Muchas cosas. Usted no se ha dado cuenta que donde usted más peca es por la boca. Dice palabras que no tiene por qué decir. Dice palabras que ofenden. Dice palabras que hieren. Dice palabras que golpean. Hiere lo más profundo. Mire, la boca, y eso lo vamos a hablar cuando terminemos esta segunda parte, que la boca es como un pequeño fuego que enciende todo un bosque. Con una sola palabra, mire, de ahí se arma todo un desastre. Solo por una palabra mal dicha. Por eso uno tiene que, santidad Yahweh en mis pensamientos, pensar antes de hablar. ¿Usted no ha escuchado que por eso la boca tiene 12 rojos? Los dientes y los labios. Para que usted no se la pase. ¿Por dónde muerde la serpiente? Por la boca. ¿Por dónde muere el pez? Por la boca. Pero bueno, entonces vamos dándole gracias a nuestro Eterno por este tiempo hermoso que nos permite. El Padre siga enseñándonos y guiándonos de cómo debemos lavar nuestras vestiduras. Y va muchísimo más allá de lo que podemos solamente decir, ya estoy limpio. ¿Qué más quiere nuestro Eterno? Entonces, bendiciones para todos y chao, chao. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo